En las últimas semanas se ha logrado la captura de personas indicadas en delitos de extorsión, sicariato y narcotráfico. El Ministerio de Gobernación, a través de conferencia de prensa, dio a conocer los resultados obtenidos en los operativos realizados a nivel nacional. En lo que va del año, se han desarrollado diferentes acciones articuladas en materia antinarcótica que ha hecho que las estructuras de narcotráfico dejen de percibir 776 millones de quetzales. Además, se han capturado en lo que va este año 990 personas detenidas por delitos relacionados al narcotráfico. Además, el programa de erradicaciones, producto de los planes de ambos ministerios, ha permitido la erradicación de más de 9 millones de matas de amapola, más de 3 millones de matas de marihuana y más de 1.800.000 arbustos de coca. Otro aspecto importante es que se ha desarticulado estructuras criminales. 16 personas se han capturado relacionados al narcotráfico y con solicitudes de extradición. Esto es un hecho importante también que reafirma la postura y las acciones estratégicas del gobierno de Guatemala en colaborar con el gobierno de los Estados Unidos en capturar a estas personas relacionadas al narcotráfico y entregarlos a las autoridades luego de un proceso de extradición. Además, el titular de la cartera de Gobernación indicó que durante este año se inhabilitaron 21 pistas clandestinas. El jefe del Estado de la Defensa Mayor, por su parte, se refirió al plan estratégico utilizado para verificar el ingreso de naves aéreas clandestinas y enfatizó la coordinación que se mantiene con distintos países de América. En este momento nosotros como Defensa Nacional ya tenemos activado la estrategia que se materializa en un plan que se acciona al momento que los radares del Estado de Guatemala nos indican que tenemos una nave que no ha sido declarada legalmente. Es en este entonces que sacamos esta estrategia materializada en este plan que le llamamos plan de trazas, plan operacional de trazas, y cubrimos todas las pistas, tanto pistas declaradas como pistas no declaradas, con sus capacidades, operaciones aéreas al momento de efectuar esta interdicción de aeronaves ilícitas dentro del territorio nacional, monitoreado con plataforma de radares primarios y secundarios de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Tenemos un intercambio de información de inteligencia con los países de Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Esto es bien importante debido a que son los que ellos nos dan la alerta primaria. Por lo tanto, en ese momento, todas las unidades del Ejército de Guatemala echan a andar la estrategia que ha sido diseñada para contrarrestar esta amenaza a la seguridad nacional. Sin duda alguna, la lucha contra el narcotráfico es uno de los grandes retos que en materia de seguridad enfrenta nuestro país. Licenciado Clavería, llama la atención que en la ubicación de pistas clandestinas que son utilizadas en su mayoría para el tema del narcotráfico, muchas de estas han sido localizadas en Petén, que sabemos entonces que son en áreas protegidas, incluso en lugares de selva. Entonces, ¿tiene ciertos elementos Petén para que sea atractivo para este tipo de objetivos criminales? Primero, la extensión, Sandy. Está hablando usted de aproximadamente de 22.000 kilómetros cuadrados, en primer lugar. En segundo lugar, que efectivamente se utilizan normalmente las áreas protegidas dirigiendo invasiones de campesinos para hacer las limpias, las quemas y poder armar las pistas en esos lugares, las pistas clandestinas. Y en tercer lugar, el recurso económico con que cuentan las organizaciones de narcotráfico y que pueden comprar muchas voluntades. Claro. Pero no solo es Petén, también está Izabal, sí, y también está Retauleu. Depende del trabajo de inteligencia y de las alertas que plantean los radares. Esta es la diferencia. Eso depende mucho de la inteligencia que se realiza en los países de origen
Normalmente Colombia, Estados Unidos, que tienen mucho control sobre esto, y México, y ellos son los que proporcionan la información y sobre esa base es que se destaca tanto el ejército como para la policía. Sin duda alguna, lo que vemos entonces, el recurso económico que tienen las estructuras del narcotráfico, porque en ocasiones ha sucedido que localizan una pista e incluso avionetas han dado esta situación también, que al momento en el que los grupos del narcotráfico se dan cuenta que las fuerzas de seguridad están llegando a este lugar, prefieren quemarlas. Entonces aquí vemos también que tienen pues dinero para invertir y probablemente ya tienen otra pista lista para poder entonces seguir operando, porque sí ayuda el hecho de que se ubiquen las pistas y que también se inhabiliten, pero sabemos que mientras también esta pista se ha inhabilitado, ya hay otra que está operando o ya hay un punto que se ha visto que podría ser también potencial para poder seguir funcionando de esta forma ilícita, donde ya incluso se han ganado la comunidad. ¿Por qué? Porque les dan esas oportunidades que el Estado no les da y prefieren entonces de esta manera funcionar para tener el resguardo de estas comunidades, porque ha pasado también que bloquean el paso de las fuerzas de seguridad para que no lleguen a las pistas clandestinas, licenciado. Es que lo que sucede es que efectivamente hay líderes negativos en algunas comunidades que trabajan directamente con carteles del narcotráfico y movilizan a la gente para que sirvan como escudos para que las fuerzas de seguridad que se manejan por la vía terrestre no puedan ingresar. Porque el problema es que ellos están armados con fusilería, sí, están armados con morteros, están armados con mucho equipo de tipo militar. Y por lo tanto es un problema muy serio que vamos a tener que combatirlo con mayor fuerza para evitar que se siga expandiendo en la manera que se está expandiendo. La verdad es que lo que nosotros vemos en pistas clandestinas es porque esas áreas son las que se prestan con más facilidad. Las otras son montañosas, pero también hay producción, también hay vías terrestres por las que se trasiega o por el Océano Atlántico o el Océano Pacífico, y va cambiando dependiendo de la persecución que las fuerzas de seguridad públicas del Estado dirijan. Va cambiando de aire a mar y de mar a tierra. 17 pistas clandestinas han sido localizadas e inhabilitadas durante este año. ¿Cómo ve usted ese número, licenciado? Pues mire, yo creo que es un buen número y significa que se está haciendo el trabajo por parte de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, porque este es un trabajo más de inteligencia. Es decir, Guatemala necesita mejorar todo su potencial aéreo, naval y terrestre, tanto para la policía como para el ejército, para poder estar revisando mucha parte del territorio nacional, que es importante hacerlo para ir buscando e inhabilitando pistas clandestinas. Es muy importante, Sandy. Lo que pasa es que cuando uno habla de invertir en el tema de seguridad, la gente pega el grito al cielo, pero lo que no se están dando cuenta es que muchos de los rumores, de las descalificaciones y de las noticias que se están corriendo en las redes sociales son promovidas por el mismo narcotráfico. Vamos con unos datos para poder darle ciertos elementos en el análisis y que ustedes también, desde donde nos estén sintonizando, puedan evaluar esta situación, la lucha que se ha tenido contra el narcotráfico. El narcotráfico, hay que mencionar algo, sin duda alguna es una de las amenazas transnacionales con una fuerte presencia en Guatemala, más que en otros países, sí, podríamos decir. En nuestro país han privilegiado para sus operaciones las zonas boscosas de difícil acceso y las denominadas áreas protegidas, como por ejemplo el caso de Petén, que también hemos mencionado, y las otras regiones. En los últimos meses incluso han surgido casos de invasiones de fincas en Escuintla por parte del narcotráfico con el propósito de construir pistas clandestinas para el aterrizaje de avionetas. Vamos con otra información, porque hablemos de Petén. Este departamento es uno de los que más se ha visto afectado en las áreas protegidas porque lo utiliza el narcotráfico. Es necesario saber que los cárteles sudamericanos provenientes de Colombia, Ecuador y Venezuela mantienen estrecha relación con los cárteles mexicanos. Estos grupos criminales cuentan con el dinero y la logística necesarios, hay que recalcarlo, lo que hace necesaria también una acción conjunta con los países vecinos. Y es que esto es lo que me sorprende a mí, licenciado Clavería, porque el narcotráfico
al igual que otros temas también, es un problema transnacional, es un problema de la región, porque vemos que están conectadas las estructuras, están muy bien organizadas, por eso es crimen organizado. Pero me sorprende que aún así, cuando se sabe la organización que existe, cómo funciona transnacionalmente el narcotráfico, parece que a los países no les interesa actuar en conjunto para el intercambio de información, para hacer incluso operativos de forma conjunta y poder entrar de frente contra estos grupos. Cada país está haciendo su lucha y en lo individual no sé entonces qué tantos resultados podemos tener. Creo que, como dicen, la unión hace la fuerza, pero no lo quieren entender. Vea, sí ha dado resultados, porque, por ejemplo, el plan Colombia ¿no? dio resultado. Fue con el soporte de los norteamericanos, con una inversión de capital y de tecnología muy grande y equipamiento y capacitaciones, los que permitió que efectivamente se desarticularan los grandes carteles. Pero desde luego siguen funcionando carteles mucho más pequeños, ya no como los de los Orjeda Rodríguez o los de Pablo Escobar, todos esos que conocíamos antes, ya no, tienen otra estructura, mucho más empresarial. Y de ahí tiene usted, por ejemplo, en Guatemala, que son más carteles familiares y de amigos. Por lo tanto, efectivamente son transnacionales. El esfuerzo se hace. Lo que pasa es que no es tan simple como uno lo puede ver. Ellos tienen y cuentan con un equipamiento muy grande también en materia de inteligencia, en materia de comunicaciones, en informática. Tienen a los mejores. Y entonces es un tema muy complicado y muy complejo. Y creo que el esfuerzo hay que seguirlo haciendo, pero sobre todo con Colombia, México, Estados Unidos, que son, digamos, los tres grandes pilares con los que hay que trabajar para combatir un fenómeno tan complicado y complejo como lo es el narcotráfico. Me llama la atención porque sabemos que con este plan que usted decía, el Plan Colombia, que se tuvo con el equipamiento y la forma en la que se estuvo operando, el punto creo que esta es una de las desventajas o de las debilidades que enfrenta nuestro país, el equipamiento. Si hablamos que el narcotráfico tiene el poder económico para invertir en tecnología, invertir en compra de voluntades también, es un gran reto y es un gran enemigo el que está enfrentando el Estado de Guatemala, las fuerzas de seguridad, pero sobre todo lo que no vemos entonces es la inversión para poder combatir este flagelo, porque con poco equipo o con vehículos que no responden o con armas que no son las adecuadas, no creo que se vaya a hacer frente entonces como se debería o para tener los resultados que se esperan contra el narcotráfico. Lo que sucede es que desgraciadamente cuando se quiere invertir en seguridad, inmediatamente saltan algunas personas, unos que son aliados de la narcoactividad y otros que tienen una agenda política planteando que el ejército no se le debe otorgar tecnología, no se le debe equipar con armamento, con aviones, con barcos, lanchas y todo lo que es equipo automovilístico, y al igual que la policía. Pero el problema es que hay una serie de intereses. Cuando uno ya ha estado en estas posiciones y se da cuenta cómo se maneja el tema de la narcoactividad en el país, en términos generales, usted va a encontrar carteles funcionando en Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Sololá, Petén, en Izabal, en Zacapa, en Escuintla, en Suchi, es decir, y entonces ahí hay tanto los intereses que se conjugan que el trabajo tiene que hacerse coordinadamente con otros países, Sandy. Es imposible que nosotros lo podamos hacer solos porque los pocos recursos que tenemos, primero, no dejan que se inviertan y segundo, ha sido un problema de corrupción y que hay que decirlo con absoluta verdad, que creo que hay que entrarle fuertemente. Ese es el tema de fondo en todo esto. Muy buena conclusión, la verdad, porque sí tiene razón en lo que indica y es importante también que se pueda entonces cambiar la estrategia del combate al narcotráfico, invertir más, preparar más y equipar a las fuerzas de seguridad para que ellos puedan dar los resultados que todos esperamos.